¿Conocen esa sensación? Esa en la que la ansiedad los atrapa o cuando su estado de ánimo se hunde sin razón aparente. Siempre nos dicen que todo está en nuestra cabeza, pero ¿y si eso no fuera del todo cierto? Escondido en las profundidades de nuestro intestino se encuentra un secreto, un segundo cerebro, poderoso e influyente, y controla silenciosamente más de lo que pensamos. Los investigadores están descubriendo la intrincada conexión entre nuestro intestino y nuestro cerebro, una compleja red de comunicación conocida como el eje intestino-cerebro. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta del poder que tiene este segundo cerebro. Imaginen una autopista llena de tráfico, un flujo constante de información viajando a la velocidad del rayo. Ese es el eje intestino-cerebro en acción. Mensajes se intercambian continuamente entre tu cerebro y tu intestino, influenciando todo, desde tu estado de ánimo y sueño hasta tu sistema inmunológico e incluso tu peso. Tu intestino alberga trillones de bacterias, hongos y otros microorganismos conocidos colectivamente como tu microbiota intestinal. Estos pequeños inquilinos trabajan arduamente, produciendo neuroquímicos esenciales como la serotonina, la dopamina y el GABA. Un asombroso 90% de tu serotonina, la hormona del bienestar, se produce no en tu cerebro, sino en tu intestino. Piensa en la última vez que te sentiste ansioso o deprimido. Investigaciones recientes sugieren que un desequilibrio en tu microbiota intestinal, una condición conocida como disbiosis, puede contribuir a una gran cantidad de problemas de salud mental. Cuando tu microbiota intestinal se desequilibra, puede enviar señales a tu cerebro que desencadenan inflamación, interrumpen la producción de neurotransmisores e incluso alteran la forma en que funciona tu cerebro. Muy dentro de los pliegues de tus intestinos se encuentra una metrópolis bulliciosa, un ecosistema próspero lleno de billones de microorganismos. Esta es tu microbiota intestinal, una comunidad compleja y diversa de bacterias, hongos, virus y otros microbios que superan en número a tus células humanas 10 a 1. Estos habitantes microscópicos son socios esenciales para tu salud y bienestar. Este ecosistema interno influye en todo, desde tu digestión y metabolismo hasta tu sistema inmunológico e incluso tu estado mental. Tú proporcionas un hogar para estos microbios y a cambio ellos trabajan incansablemente para mantenerte sano y funcionando de la mejor manera. El mundo moderno, con sus alimentos procesados, toxinas ambientales y uso excesivo de antibióticos, representa una amenaza constante para la armonía de tu ecosistema interior. Su microbiota intestinal no es solo un espectador pasivo en las operaciones de su cuerpo, es un participante activo que se comunica constantemente con su cerebro e influye en sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Esta comunicación se produce a través de una compleja red de mensajeros químicos, con los neurotransmisores actuando como los mensajeros principales. La serotonina, por ejemplo, es bien conocida por su papel en la regulación del estado de ánimo, mientras que la dopamina juega un papel crucial en la motivación, la recompensa y el placer. El GABA, otro neurotransmisor clave producido en el intestino, actúa como un agente calmante, reduciendo la ansiedad y promoviendo la relajación. La gran cantidad de neurotransmisores producidos en el intestino destaca la profunda influencia que este órgano tiene en su estado mental. Al igual que cualquier ecosistema, la microbiota intestinal prospera en equilibrio y diversidad. Cuando este delicado equilibrio se altera, las consecuencias pueden ser de gran alcance, afectando no solo a tu salud física, sino también a tu bienestar mental. Este estado de desequilibrio, conocido como disbiosis, ocurre cuando la composición de tu microbiota intestinal cambia, permitiendo que las bacterias dañinas proliferen y desplacen a las especies beneficiosas. Cuando la disbiosis se instala, desencadena una reacción en cadena de eventos negativos. El crecimiento excesivo de bacterias dañinas conduce a un aumento de la inflamación en todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. La comunicación entre tu intestino y tu cerebro no es de una sola vía, es un diálogo dinámico y en constante evolución. Así como tu microbiota intestinal puede influir en tu cerebro también puede influir en tu intestino. Esta comunicación bidireccional se produce principalmente a través del nervio vago, un nervio largo y serpenteante que actúa como una superautopista de información entre tu intestino y tu cerebro. Sin embargo, cuando el eje intestino-cerebro está bajo ataque por la disbiosis, esta comunicación se interrumpe. Las señales inflamatorias que emanan de tu intestino pueden secuestrar el nervio vago, enviando un bombardeo constante de señales de estrés a tu cerebro.
La dieta occidental moderna, a menudo llamada la dieta estándar americana o DEA, es muy diferente a los alimentos ricos en nutrientes y fibra con los que nuestros antepasados evolucionaron. Es una dieta dominada por alimentos procesados, azúcares refinados y grasas poco saludables, todo lo cual causa estragos en el delicado equilibrio de la microbiota intestinal. Imagina tu intestino como un exuberante jardín, lleno de una gran variedad de plantas y microorganismos, todos trabajando juntos para crear un ecosistema próspero. Ahora, imagina rociar ese jardín con herbicidas y pesticidas, quitando la tierra rica en nutrientes y reemplazándola con tierra árida y sin vida. Los alimentos procesados, carentes de fibra y nutrientes esenciales, matan de hambre a las bacterias beneficiosas, dejándolas débiles y vulnerables. Este cambio en el equilibrio microbiano, impulsado por la DEA, prepara el escenario para la disbiosis y las consecuencias para la salud que la acompañan. Los alimentos procesados, el sello distintivo de la dieta occidental moderna, son esencialmente la antítesis de un microbioma intestinal próspero. Despojados de sus nutrientes naturales, fibra y compuestos beneficiosos durante el procesamiento, estas creaciones culinarias ofrecen poco para nutrir las bacterias intestinales y mucho para perturbar su delicado equilibrio. Imaginen sus microbios intestinales como comensales exigentes, anhelando un menú diverso y rico en nutrientes para alimentar su crecimiento y vitalidad. Estos brebajes culinarios, a menudo cargados de ingredientes artificiales, conservantes y grasas poco saludables, crean un ambiente inhóspito para las bacterias beneficiosas, mientras que simultáneamente promueven el crecimiento de especies dañinas. Este desequilibrio, impulsado por el consumo de alimentos procesados, altera el delicado ecosistema de su intestino, allanando el camino para la disbiosis y sus consecuencias para la salud asociadas. En el mundo actual es casi imposible escapar a la exposición a las toxinas ambientales. Estos asaltantes invisibles se esconden en nuestro aire, agua, comida y productos cotidianos, causando estragos silenciosamente en nuestra salud, incluyendo el delicado equilibrio de nuestra microbiota intestinal. Las toxinas ambientales pueden dañar el revestimiento de nuestros intestinos, alterar la composición de nuestra microbiota intestinal y desencadenar inflamación, todo lo cual contribuye a la disbiosis y sus problemas de salud asociados. Estas toxinas también pueden interferir con la producción y función de los neurotransmisores, alterando aún más el eje intestino-cerebro y exacerbando los problemas de salud mental. El estrés, aunque a menudo se percibe como un fenómeno puramente psicológico, tiene profundos efectos fisiológicos, particularmente en el delicado equilibrio de nuestra microbiota intestinal. Cuando experimentamos estrés, nuestros cuerpos liberan una oleada de hormonas, incluyendo el cortisol, diseñadas para ayudarnos a lidiar con la amenaza percibida. Sin embargo, cuando el estrés se vuelve crónico, estas hormonas causan estragos en nuestros sistemas, incluyendo nuestro intestino. El cortisol puede afectar la integridad de nuestra barrera intestinal, aumentar la inflamación y alterar la composición de nuestra microbiota intestinal, favoreciendo el crecimiento de bacterias dañinas. Esta disbiosis inducida por el estrés puede, a su vez, exacerbar nuestra respuesta al estrés, creando un círculo vicioso que es difícil de romper. Recuperando tu ecosistema interno, un viaje de sanación. La buena noticia es que incluso un intestino dañado por el mundo moderno puede ser restaurado a su antigua gloria. Es un viaje de sanación, un proceso de guiar suavemente tu ecosistema interno de vuelta a un estado de equilibrio y vitalidad. El primer paso es identificar y eliminar a los culpables que están interrumpiendo la armonía de tu intestino. Esto podría implicar reducir el consumo de alimentos procesados, azúcar y gluten dependiendo de tus sensibilidades individuales. Pero eliminar los elementos dañinos es solo la mitad de la batalla. El otro aspecto, igualmente importante, es nutrir tu intestino con los alimentos y las elecciones de estilo de vida que promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas. El poder de los prebióticos, nutriendo a los buenos. Los prebióticos, a menudo eclipsados por sus contrapartes más glamorosas. Los probióticos son los héroes anónimos de la salud intestinal. Estas fibras no digeribles actúan como fertilizante para las bacterias beneficiosas, proporcionándoles el alimento que necesitan para prosperar y multiplicarse.
Imaginen los prebióticos como la base de un intestino sano, el suelo fértil del que vuestras bacterias beneficiosas pueden crecer y florecer. Cebollas, ajo, puerros, espárragos, plátanos y avena son solo algunos ejemplos de alimentos ricos en prebióticos que pueden nutrir vuestra microbiota intestinal y promover un ecosistema interno próspero. Al incorporar estos alimentos en vuestras comidas diarias, estaréis proporcionando a vuestras bacterias beneficiosas el combustible que necesitan para florecer y restaurar el equilibrio en vuestro intestino. Alimentos fermentados. Sabiduría ancestral para un intestino moderno. Mucho antes de la llegada de los probióticos y los suplementos para la salud intestinal, nuestros antepasados entendían intuitivamente la importancia de los alimentos fermentados para mantener un intestino sano. Estas delicias ácidas y picantes, productos de antiguas técnicas de fermentación, están repletas de bacterias beneficiosas que pueden reponer y diversificar la microbiota intestinal. Chucrut, kimchi, yogur, kéfir, kombucha. Estos son solo algunos ejemplos de alimentos fermentados que han adornado las mesas de todo el mundo durante siglos, venerados por sus propiedades digestivas y de refuerzo inmunológico. Estas creaciones culinarias, nacidas de la fermentación de verduras, lácteos o té, están llenas de cultivos vivos y activos que pueden repoblar el intestino con bacterias beneficiosas. Imaginen estos alimentos fermentados como pequeños ejércitos de refuerzo, que marchan hacia el intestino para reforzar las filas de las bacterias buenas. Cada bocado es una oportunidad para introducir una variedad diversa de bacterias beneficiosas, lo que ayuda a restaurar el equilibrio y la diversidad del ecosistema interno. Incorporar alimentos fermentados en la dieta no es solo una aventura culinaria, es un viaje de regreso a nuestras raíces ancestrales, una forma de honrar la sabiduría de las prácticas alimentarias tradicionales que han sostenido la salud humana durante generaciones. Los probióticos, los consentidos del mundo de la salud intestinal, a menudo se roban el protagonismo, y por una buena razón. Estos microorganismos vivos, cuando se consumen en cantidades adecuadas, pueden proporcionar un impulso muy necesario a tu microbiota intestinal, reponiendo las poblaciones agotadas de bacterias beneficiosas y ayudando a restablecer el equilibrio. Piensa en los probióticos como refuerzos para tu ejército microbiano, que llegan justo a tiempo para cambiar el rumbo contra las bacterias dañinas que han estado causando estragos en tu intestino. Estos microbios beneficiosos, cuidadosamente seleccionados por sus propiedades promotoras de la salud, pueden ayudar a desplazar a las especies dañinas, reducir la inflamación y fortalecer la barrera intestinal. Los probióticos están disponibles en una variedad de formas, desde cápsulas y polvos hasta alimentos y bebidas fermentadas. Si bien incorporar alimentos ricos en probióticos en tu dieta siempre es una buena idea, a veces es necesaria una dosis concentrada de probióticos en forma de suplemento para impulsar el proceso de curación. Elegir el suplemento probiótico adecuado puede ser abrumador, dada la gran cantidad de opciones disponibles. Busca productos que contengan una variedad diversa de cepas bacterianas, que tengan un alto recuento de unidades formadoras de colonias y que hayan sido probados en cuanto a potencia y pureza. Si bien la dieta juega un papel crucial en la formación de nuestra microbiota intestinal, nuestras elecciones de estilo de vida también ejercen una influencia significativa sobre este ecosistema interno. Desde el sueño y el manejo del estrés hasta el ejercicio y la exposición a la naturaleza, nuestros hábitos diarios pueden nutrir o descuidar nuestra salud intestinal. Imaginen su intestino como un ecosistema sensible, exquisitamente en sintonía con los ritmos de su vida. El estrés crónico, la falta de sueño y los hábitos sedentarios envían señales de estrés a su intestino, interrumpiendo el delicado equilibrio de su microbiota. Por otro lado, priorizar el sueño, manejar el estrés a través de prácticas como la meditación o el yoga, realizar actividad física regular y pasar tiempo en la naturaleza, crean un entorno donde su intestino puede prosperar. Estas elecciones de estilo de vida promueven la relajación, reducen la inflamación y apoyan el crecimiento de bacterias beneficiosas. Incorporar hábitos amigables para el intestino en su rutina diaria no se trata de agregar más a su plato ya rebosante. Se trata de tomar decisiones conscientes que prioricen su bienestar. Se trata de reconocer que el autocuidado no es egoísta. Es esencial para mantener un intestino sano y una mente sana. La intrincada conexión entre nuestro intestino y nuestro cerebro es una calle de doble sentido, donde cada órgano se comunica e influye constantemente en el otro.
Así como un intestino desequilibrado puede enviar señales de socorro al cerebro, contribuyendo a la ansiedad y a los trastornos del estado de ánimo, una mente estresada puede causar estragos en la salud intestinal. El estrés crónico, sello distintivo de nuestro mundo moderno, desencadena una cascada de respuestas fisiológicas que perturban el delicado equilibrio de nuestra microbiota intestinal. La hormona del estrés, el cortisol, liberada en exceso durante los periodos de estrés crónico, puede dañar el revestimiento de nuestros intestinos, aumentar la inflamación y alterar la composición de nuestras bacterias intestinales. Esta disbiosis inducida por el estrés puede, a su vez, exacerbar nuestra respuesta al estrés, creando un círculo vicioso difícil de romper. El intestino, que ya lucha por mantener el equilibrio, se ve abrumado por el constante bombardeo de señales de estrés del cerebro. Romper este círculo vicioso requiere un enfoque multifacético que aborde tanto la salud intestinal como el manejo del estrés. Nutrir su intestino con alimentos ricos en prebióticos, alimentos fermentados y probióticos, puede ayudar a restablecer el equilibrio de su microbiota y reducir el impacto negativo del estrés en su intestino. Al mismo tiempo, incorporar prácticas para reducir el estrés en su rutina diaria, como la meditación, el yoga, los ejercicios de respiración profunda o pasar tiempo en la naturaleza, puede ayudar a calmar su mente y amortiguar la respuesta al estrés, dando a su intestino un merecido descanso de la avalancha de hormonas del estrés. La lista de compras para sanar el intestino. Navegando el laberinto del supermercado. Entrar a un supermercado moderno puede sentirse como entrar a un laberinto de mensajes contradictorios y trucos de mercadotecnia inteligentemente disfrazados. Los pasillos rebosan de productos con empaques brillantes, cada uno compitiendo por tu atención y prometiendo un montón de beneficios para la salud. Pero para el comprador inteligente en una misión para sanar su intestino, navegar este laberinto requiere un ojo perspicaz y un compromiso de priorizar alimentos integrales y no procesados. Imagina tu carrito de compras como un recipiente para nutrirte, una colección cuidadosamente seleccionada de alimentos diseñados para reponer y revitalizar tu microbiota intestinal. En lugar de ir hacia los pasillos de alimentos procesados, aventúrate en la sección de frutas y verduras. Un arco iris vibrante de frutas, verduras y hierbas rebosantes de fibras prebióticas, antioxidantes y otros compuestos que sanan el intestino. Llénate de verduras de hoja verde como espinacas, col rizada y berza. Sus tonos vibrantes reflejan sus ricos perfiles nutricionales. Busca pimientos de colores. Su dulce crujido ofrece una explosión de vitamina C y antioxidantes. No olvides las verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor y las coles de Bruselas. Sus notas ligeramente amargas insinúan sus potentes propiedades antiinflamatorias. A medida que te mueves por el supermercado, recuerda que tu intestino prospera con la diversidad. Cuanta más variedad incorpores a tu carrito de compras, más diversa y resistente se volverá tu microbiota intestinal. Abraza las frutas de temporada, experimenta con verduras nuevas para ti y no tengas miedo de salir de tu zona de confort culinario. Descifrando las etiquetas de los alimentos, desenmascarando enemigos ocultos. Mientras navegamos por los pasillos del supermercado con un enfoque en la salud intestinal, no basta simplemente con llenar el carrito con productos coloridos e ingredientes saludables. La industria alimentaria moderna es una maestra del disfraz que oculta hábilmente azúcares añadidos, grasas no saludables y aditivos inflamatorios bajo un velo de marketing engañoso y etiquetas confusas. Imagínense como detectives, examinando cuidadosamente cada etiqueta de alimento en busca de pistas que revelen la verdadera naturaleza del producto en su interior. No se dejen engañar por palabras de moda como natural, saludable o bajo en grasa. Estos términos son a menudo estrategias de marketing diseñadas para atraer a los consumidores preocupados por su salud mientras enmascaran la presencia de ingredientes menos deseables. En lugar de caer presa de estas tácticas de marketing, dirijan su atención al panel de información nutricional y a la lista de ingredientes, los verdaderos indicadores de la salubridad de un producto. Busquen productos con una lista de ingredientes corta y reconocible, libre de edulcorantes artificiales, sabores, colorantes y conservantes. Cuando se trata de azúcares añadidos, la industria alimentaria se ha vuelto particularmente experta en ocultar estos dulces saboteadores bajo una gran cantidad de nombres: jarabe de maíz de alta fructosa, néctar de agave,
azúcar de caña, jugo de caña evaporado. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos nombres bajo los que se esconde el azúcar en las etiquetas de los alimentos. Procuren mantener su consumo de azúcar añadido al mínimo, ya que estas delicias dulces pueden causar estragos en su microbiota intestinal y contribuir a la inflamación en todo el cuerpo. Más allá del plato, cultivando un estilo de vida amigable para el intestino. Si bien nutrir su intestino con una dieta saludable es primordial, la verdadera salud intestinal se extiende mucho más allá de los límites de su plato. Se trata de adoptar un enfoque holístico del bienestar, uno que reconozca la interconexión de su intestino, su mente y su entorno. Imaginen su vida como un tapiz tejido con hilos de autocuidado. Cada hilo representa una elección consciente que hacen para apoyar su bienestar general. Priorizar el sueño, manejar el estrés, realizar actividad física regularmente y cultivar una conexión consciente con su cuerpo. Todos estos son aspectos integrales del cultivo de un estilo de vida amigable para el intestino. El estrés crónico, como hemos aprendido, puede causar estragos en su microbiota intestinal, interrumpiendo el delicado equilibrio y contribuyendo a la inflamación. En el mundo acelerado de hoy, es esencial reservar tiempo para prácticas que reduzcan el estrés, que calmen su mente y alivien su sistema nervioso. Ya sea practicar yoga o meditación, pasar tiempo en la naturaleza, escuchar música relajante o simplemente respirar profundamente algunas veces durante el día, encuentren lo que funcione mejor para ustedes y conviértanlo en una parte no negociable de su rutina diaria. Su intestino se los agradecerá. La revolución intestino-cerebro, un nuevo paradigma para el bienestar mental. Nos encontramos en la cúspide de una revolución, un cambio de paradigma en nuestra comprensión de la salud y el bienestar mental. Durante demasiado tiempo hemos visto al cerebro como el único árbitro de nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos, pasando por alto la profunda influencia de los trillones de microorganismos que residen en nuestro intestino. Pero la situación está cambiando y la revolución intestino-cerebro está aquí. Investigaciones emergentes están arrojando luz sobre la intrincada conexión entre nuestro intestino y nuestro cerebro, revelando una compleja red de comunicación que influye en todo, desde nuestro estado de ánimo y sueño hasta nuestro sistema inmunológico e incluso nuestro riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Estamos aprendiendo que un intestino desequilibrado, caracterizado por una disminución de bacterias beneficiosas y un crecimiento excesivo de especies dañinas, puede enviar señales de socorro al cerebro, contribuyendo a una amplia gama de problemas de salud mental, desde ansiedad y depresión hasta afecciones más graves como el autismo y la enfermedad de Parkinson. Esta nueva comprensión del eje intestino-cerebro nos permite abordar la salud mental desde una perspectiva completamente nueva, una que reconoce la importancia de nutrir nuestra microbiota intestinal junto con el bienestar psicológico y emocional. Es un enfoque holístico que reconoce la interconexión de nuestro ser físico, mental y emocional, empoderándote a ti mismo, tomando control de tu destino intestinal. La belleza de esta revolución intestinal reside en su mensaje empoderador. No somos simples víctimas de nuestros genes o nuestras circunstancias. Tenemos el poder de moldear nuestro destino intestinal y a su vez influir en nuestro bienestar mental. Cada elección de comida, cada hábito de vida, cada pensamiento que tenemos envía un efecto dominó a través de nuestra microbiota intestinal, ya sea fortaleciendo su resiliencia o interrumpiendo su delicado equilibrio. Este conocimiento es a la vez liberador y una llamada a la acción. Significa que no estamos atados a medicamentos caros o terapias complicadas como las únicas soluciones para nuestros desafíos de salud mental. Tenemos agencia, el poder de tomar decisiones que apoyen nuestra salud intestinal y, a su vez, nutran nuestro bienestar mental. Este empoderamiento comienza con la conciencia. Al comprender la profunda influencia que nuestra microbiota intestinal tiene en nuestra salud en general, podemos comenzar a tomar decisiones conscientes que apoyen un ecosistema interno próspero. Esto podría implicar cambiar alimentos procesados por alternativas integrales y, sin procesar, incorporar más vegetales ricos en prebióticos y alimentos fermentados en nuestra dieta, o considerar un suplemento probiótico de alta calidad para reponer las poblaciones agotadas de bacterias beneficiosas. El efecto dominó de la salud intestinal
transformando vidas un microbio a la vez. El impacto de esta revolución intestino-cerebro se extiende mucho más allá de la salud y el bienestar individual, a medida que, colectivamente, despertamos a la importancia de nutrir nuestra microbiota intestinal. Estamos creando un efecto dominó que tiene el potencial de transformar los sistemas de salud, remodelar las prácticas agrícolas e inspirar una nueva era de medicina preventiva. Imaginen un mundo donde los médicos consideren de forma rutinaria la salud intestinal como un aspecto fundamental en el cuidado del paciente, donde las recetas de probióticos o los cambios en la dieta se vuelvan tan comunes como las recetas de antidepresivos o ansiolíticos. Imaginen un futuro donde las etiquetas de los alimentos muestren claramente el contenido prebiótico de los alimentos, permitiendo a los consumidores tomar decisiones saludables para su intestino con facilidad. Visualicen un cambio en las prácticas agrícolas, alejándonos de los monocultivos que agotan la salud del suelo y avanzando hacia una agricultura regenerativa que priorice la biodiversidad y nutra el microbioma del suelo, lo que finalmente nos llevará a obtener alimentos más ricos en nutrientes para todos. Este es el potencial transformador de la revolución intestino-cerebro.